gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos una vez más por estos medios para compartir su palabra, para agradecerle a Él, para cumplir con la encomienda que Él tiene para nosotros. Le damos la bienvenida a todas las personas también que están integrándose en este momento a la porción del estudio de la palabra. Que el Señor le bendiga. Estamos gozosos de que hayan tomado de su tiempo para compartir con nosotros. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. La semana pasada empezamos el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, un capítulo que es una oración de Jesús al Padre, le dijo al Padre. Dijimos que por muchos a través de los años se ha conocido esta porción de la Escritura como una parte muy especial de la Escritura, porque allí nosotros podemos ver lo que es al descubierto, lo que hay en el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Allí estuvimos estudiando la semana pasada los primeros 8 versículos del capítulo 17 y vimos al Señor Jesucristo en esta oración pidiendo por sus discípulos, por lo que se les había entregado a Él. Él está rindiendo cuentas al Señor, al Padre, acerca de la encomienda que a Él se le había dado, explicando que Él había cumplido con todo lo que a Él se le había encomendado. Él no había dejado nada sin cumplir de lo que el Padre le ha encomendado. Hemos visto a través del transcurrir de este Evangelio que el Señor Jesucristo llevaba un horario preciso. Había dicho anteriormente que no había llegado su hora. Anteriormente se había desviado lo que era el camino que llevaban los judíos para pasar por una cita que tenía él en Samaria. Porque él iba llevando precisamente paso por paso en el horario que el Padre le había encomendado, que tenía para él. Y él no dejó nada sin cumplir. Está rindiendo cuentas al Padre en esta oración. Y el trabajo que el Padre le había encomendado, que hizo el Hijo al venir al mundo, fue que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados para nuestro beneficio, porque nosotros ahora, poniendo fe en Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, podemos ser salvos. Pero también esa obra del Señor Jesucristo fue para glorificar, para dar gloria al Padre, para dar honra al Padre, para cumplir con el propósito del Padre, para darnos a nosotros vida eterna. Y Él describe vida eterna, vimos la semana pasada, como conocer al Padre, tener una relación íntima con el Padre. La única manera que nosotros podemos conocer al Padre es mediante el Hijo, que es el único, es la forma visible de Dios que nos muestra el Padre a nosotros. Hoy vamos nosotros a continuar este estudio del Evangelio según San Juan y vamos con la ayuda de Dios a terminar este capítulo 17. Vamos a dar lectura a los versículos del 9 al 13 para empezar este estudio de esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 17, vamos a leer del versículo 9 al 13. Con la ayuda de Dios vamos a cubrir el resto del capítulo en el día de hoy. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Oremos. Gracias. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, tomando control, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor,
esté guiando todo lo que nosotros hacemos, Señor, trayéndonos, Señor, dando tu nombre a conocer, Señor, que nosotros logremos aquí exaltar tu nombre, Padre Santo, presentarte, Señor, conforme a tu palabra, que no nos desviemos de una forma ni la otra, sino que la presentemos, Señor, como tú la has presentado, como la has dado a nosotros. Te pedimos que prepare los corazones, Señor, y que donde quiera que esta palabra llegue, Señor, lleve bendición. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos a Jesús que está orando específicamente por los discípulos que el Padre le ha dado, los 11 discípulos. Dice que le pertenecían al Padre y le pertenecen a Él. Él tiene el cuidado de estos 11 discípulos. Vemos la palabra de Jesús acerca de que habla al Padre. En esta palabra vemos reflejado que el Señor Jesucristo es Dios. Porque el Señor Jesucristo dice algo que nosotros podemos decir, dice que todo lo mío es tuyo, le dice al Padre. Y es algo que nosotros podemos decir y es apropiado porque todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado a nosotros. Pero Él dice algo que ninguno de nosotros puede decir. Él dice que todo lo tuyo es mío. Eso es algo que solamente el Señor Jesucristo puede decir. Y vemos a partir de esa declaración que Él hace, vemos otra prueba que el Señor Jesucristo y el Padre son parte de un Dios trino, de la Trinidad. Vemos que los discípulos eran propiedad del Padre y también son propiedad de Cristo. El Señor está a punto de partir y vemos incluso que cuando Él habla acerca de su partida, es tan certero lo que le va a suceder, la misión que Él vino a hacer, que ya Él lo da por cumplido. Habla acerca de su misión como algo ya ocurrido. Vemos que mientras Él estaba en el mundo, Él había tomado la responsabilidad de guardar, de cuidar por los que el Padre le había dado, por sus discípulos. Y Él está siguiendo esta rendición de cuentas que Él le está dando al Padre, diciendo que ninguno de los que se le habían dado a Él se habían perdido en relación a los 11 que Él está hablando, que solamente se perdió el hijo de perdición. Y esto es en referencia a Judas, que lo iba a traicionar. Pero ellos, cuando el Señor se iba, el Señor, como dijimos, Él lo había cuidado, lo había guardado, y Él se va, anuncia su partida, y Él los va a dejar en este mundo en un ambiente hostil, un ambiente que va en contra de los discípulos, un ambiente peligroso, un ambiente que es opuesto a ellos. Por lo que ellos ya han creído en el Señor, y como han creído en el Señor, ellos han pasado a ser parte han pasado de ser parte de este mundo a pertenecerle al Señor. Ya ellos no son de este mundo, ahora ellos son propiedad del Padre, son propiedad del Hijo, por lo cuales entonces el mundo es hostil, el mundo está en contra de los discípulos, y Él está rogando al Padre por el cuidado de sus discípulos. El Señor, como dijimos, dice que ninguno de los que se le dio se perdió. El único que se perdió fue Judas, y Él lo llama hijo de perdición, por lo que esto ha creado diferentes interpretaciones a través de los tiempos en relación de Judas. Algunos dicen que Judas vino al mundo sin tener esperanza de salvación, que Judas nació para perderse. Muchos enseñan que así como ellos enseñan de Judas, muchos enseñan que hay algunos que vienen al mundo sin esperanza, que vienen al mundo para perderse, y que otros vienen al mundo para salvarse, que todo el que se salva o se pierde es por un decreto predeterminado de Dios, y que el ser humano, enseñan, no tiene responsabilidad acerca de lo que hace con el sacrificio de Cristo, sino ellos dicen que lo que se pierden es porque Cristo no murió por ellos. Pero nosotros sabemos que la palabra no enseña eso, sino que la palabra enseña que Cristo murió por todos. Pero todo aquel que en Él cree puede tomar, echarle mano, aferrarse, agarrarse de lo que es la salvación que Él nos ofrece a nosotros. Amén. Judas no se perdió por un decreto predeterminado de Dios, sino que Judas se perdió porque él, la libertad que Dios le dio, la usó para el propósito malvado de traicionar y entregar al Hijo de Dios. Judas
se perdió no porque él estaba en mala compañía, sino porque estando en la mejor de las compañías, estando con los hermanos y cerca de Jesús, estaba lejos de la salvación. Pero no es la voluntad de Dios que Judas ni ningún ser humano que viene a este mundo se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Es la voluntad de Dios que todos se salven. Por eso Él dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que la Escritura dice que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Judas no se perdió porque nunca tuvo esperanza. Como dijimos, no se perdió por mala compañía, sino se perdió porque él usó su libertad que Dios le da al ser humano, su libre albedrío, para la perversidad, para la maldad, para un acto de traición, para entregar al Hijo de Dios. Y Dios usó aquella traición de Judas para hacer cumplir su propósito. O sea que Dios está hablando cuando hace profecía y anuncia que alguien va a entregar al Hijo. Él tiene el conocimiento de antemano de que Judas, por su decisión y por el rechazo de la misión, del llamado que Dios tenía para su vida, iba a traicionar al Hijo de Dios y lo iba a entregar. Como dijimos, él estaba tan cerca de la salvación y a la misma vez estaba tan lejos de la salvación, y eso es algo muy peligroso, porque nosotros podríamos ver en las iglesias personas que son salvas, y podemos ver en las iglesias también dentro de los hermanos personas que no son salvas, personas que van a las iglesias y como los cristianos también cantan las alabanzas a Dios, pero personas que no han tomado la decisión de entregar su vida a Dios, de rendir su vida a Dios. Y esto es algo peligroso, porque también de este grupo de personas hay personas no solamente que no han entregado su vida a Dios en una ignorancia, sino que también hay personas que han sido introducidas dentro del pueblo de Cristo para hacer daño, para dividir, para crear conflicto dentro del pueblo de Dios. Como así Judas estaba dentro de los discípulos para hacer daño. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo explicó esto en la parábola del trigo y la cizaña, en la que Él explica que el trigo, la cizaña iba a estar en medio del trigo, en referencia a que personas que iban a ser introducidas dentro del pueblo de Dios para hacer daño, y que iban a permanecer hasta que sean cortadas, quitadas y quemadas. Vemos esta parábola del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 28 al 30. Dice: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea que el trigo y la cizaña, así como Judas estaba en medio de los discípulos, crecerán juntos. Y no era el trabajo de los discípulos, no es el trabajo de los siervos del Señor separar el trigo de la cizaña, es el trabajo de los segadores al fin de los tiempos. Vemos el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vemos que Jesús pide por su gozo en los discípulos, el gozo de Jesús en los discípulos. Y ese es un gozo que el mundo no puede dar. Ese es un gozo que no es provocado por las circunstancias. Ese es el gozo del Señor que mora en la vida del creyente. Vemos Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad
y fe. El gozo que Jesús da es una alegría en el corazón, un gozo en el corazón. Es la presencia del Señor que habita en el ser del creyente. Un gozo que no depende de lo que son las circunstancias exteriores. Un gozo que ante el mundo aparenta como algo que no hace sentido. Pero ese es el gozo del Señor, el gozo que Él nos da. Es un gozo, como dijimos, que el creyente en sí mismo, por las circunstancias, no se limita a las circunstancias que el creyente piensa que son positivas, sino es un gozo que está presente independientemente, no disminuye el gozo porque sucede algo inesperado, sino que el gozo del Señor permanece en la vida del creyente. Y es un gozo que nosotros tenemos porque es un gozo, el gozo del Señor, un gozo que se refleja en que nuestro Señor, como vimos, ha vencido al mundo. Y porque Él venció al mundo, nosotros sabemos que tenemos victoria en el Señor. Él nos prometió que íbamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él, que Él venció al mundo. Y nosotros, cuando permanecemos en el Señor, porque Él venció al mundo, también en el Señor nosotros podemos vencer al mundo. Amén. Pablo escribió a los tesalonicenses en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16: estad siempre gozosos. Pablo no les dijo a los creyentes: estad gozosos cuando las cosas marchan a su favor. Estad gozosos cuando las cosas van bien. No, le dijo: estad siempre gozosos. No algunas veces, no cuando las cosas salen como nosotros queremos. Estad siempre gozosos. Y ese es el gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones. Vemos el versículo 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos que estos son los discípulos del Señor que antes de ser propiedad del Señor eran propiedad del mundo. Pero cuando ellos creyeron en el Señor, entonces pasan a ser de propiedad del mundo. Él los saca del sistema del mundo, de las ataduras y las cadenas del mundo. Él les da libertad y pasan a ser propiedad suya, como nosotros hemos pasado a ser su propiedad. Él les había advertido, como dijimos, que como el mundo lo aborrecía, como el mundo lo odiaba, el mundo también los iba a odiar a ellos porque ellos son su pertenencia. Vemos en Juan 15, 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando vemos esta oración del Señor Jesús en relación a sus discípulos, que Él ora en relación a su cuidado, tal vez pensaríamos que la decisión más fácil de Dios para mantener seguro a sus discípulos es quitarlos del mundo, sacarlos del mundo. Esa tal vez sería la decisión más segura, una decisión que no les causa daño a sus discípulos. Pero si fuera de esa manera, entonces cada vez que una persona se convierte, cada vez que una persona cree en Cristo, en ese instante sería extraído del mundo y fuera inmediatamente al cielo. Pero esa no es la voluntad del Señor, sino que cuando una persona da su vida al Señor, el Señor entonces deposita en ese ser humano, en ese creyente, una misión, la misma misión que Él les dio a sus discípulos. Le da una encomienda, la misma encomienda que Él les dio a sus discípulos, que Él no lo iba a quitar del mundo, sino que Él los iba a dejar en el mundo para que ellos que fueran luz en medio de las tinieblas. Esa es la misión que Él les dio. Vemos este grupo de personas que Él le está hablando aquí, estos 11 discípulos. Él no los quitó del mundo. Ellos, por seguir a Cristo, tuvieron que padecer persecución. 10 de los 11 que estaban en este grupo perdieron la vida llevando el Evangelio. Solamente Juan no perdió la vida, y no fue porque no trataron de matarlo. Sabemos que él terminó en el exilio, donde
lo expulsaron a una cárcel en Patmos, que es una isla alejada de toda civilización y toda comodidad. Estaba en la cárcel y el resto de ellos fueron martirizados. Pero esto sucedió porque había un propósito en ellos que era más grande que cualquier adversidad que ellos pasaran. Porque ellos tenían la responsabilidad de llevar y transmitir el mensaje más importante, el mensaje de salvación. Mensaje que se ha transmitido y que ha llegado hasta nosotros. Mensaje que nosotros hemos recibido y ha transformado nuestra vida. O sea que ellos tenían una encomienda extremada, muy importante. Que por más que sufrieran, el sufrimiento no se comparaba con el beneficio que íbamos a tener. Que todavía estos eventos de los que estamos hablando sucedieron hace 2000 años. Y todavía nosotros estamos hablando de los eventos que sucedieron. Hemos sido beneficiados porque el Señor no lo quitó del mundo, sino que el Señor oró porque fueran guardados, porque ellos permanecieran. Y así a nosotros también se nos ha dado la encomienda para que así como nosotros hemos recibido ese mensaje de salvación, como nosotros hemos creído, hemos sido cambiados, hemos sido transformados, ahora nosotros vivimos con una esperanza viva, tenemos esperanza de un futuro con el Señor, nosotros podamos proclamar ese mismo mensaje y otras personas puedan conocer al Señor y que puedan ser salvos. Amén. Él no rogó porque ellos fueran quitados del mundo, sino porque fueran guardados del mal. Amén. Y cuando se refiere al mal era para que ellos no cayeran, sino para que ellos permanecieran, para que ellos cumplieran la encomienda que a ellos se le había dado. Vemos el versículo 17 al 19, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación es separarse para Dios. Pero por alguna razón, a través de la historia de la iglesia, muchas veces lo que es la santificación es algo que se ha malinterpretado. Es algo muchas veces que se ha malinterpretado a una separación de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Una separación en el sentido de una separación geográfica tal vez, y por eso vemos que a través de la historia hay gente incluso que han creado monasterios y se han separado de la sociedad completamente, pensando que tal vez así ellos obedecen a la palabra del Señor de ellos ser santificados. Pero esa no es la santificación que el Señor está pidiendo, es una santificación interna en la vida del creyente, que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. O sea que por más que una persona se separe geográficamente de un lugar, de personas que considera que le afectan para el mal, si esa persona continúa en su corazón con el mal con el cual él llegó al sitio, él va a dañar el sitio a donde llegó. Puede llegar al mejor de los sitios, pero el Señor habla de una santificación interna en la vida de los creyentes. No es una de las razones por la cual al Señor Jesucristo lo criticaban, era porque Él no cumplía con esas expectativas de una santificación externa que les exigían a Él los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo criticaban de que Él se sentaba con los pecadores, de que Él comía con la gente que ellos consideraban no grata. Sin embargo, esa fue la gente que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar, gente que estaba perdida. Y el Señor, vemos que por eso Él no rogó que sus discípulos fueran quitados del mundo, sino que fueran librados del mal, porque nosotros al estar en medio del mundo, entonces somos llamados a ser la luz del mundo, a influenciar al mundo para Cristo, a que el mundo conozca al Señor por medio de nuestras obras, por medio de nuestro testimonio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que nuestras obras son para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo conozca y glorifique al Señor. Y como dijimos, este efecto santificador en la vida del ser humano es algo que es operado en el ser humano, que el Espíritu Santo hace en el ser humano, y nosotros podemos santificarnos por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene un efecto santificador cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida. Vemos que la santificación no es seguir normas creadas por hombres, reglas creadas por hombres, sino es que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor. Es obediencia a la palabra del Señor. Vemos en Salmos capítulo 119, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nada podrá llegar a separar lo bueno de lo malo del ser humano. El ser humano conocer el bien y el mal más que la palabra del Señor. Darle a entender al ser humano lo más perverso y íntimo que puede tener en su corazón más que la palabra del Señor. Vemos en Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que hasta lo más íntimo y personal del ser humano, la palabra penetra, llega, corta, erradica lo malo si nosotros estamos dispuestos a aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 20 al 23: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos que el Señor ora no solamente por los discípulos que están en aquel lugar con Él, sino que Él ora por los discípulos futuros, por los discípulos que iban a creer en la palabra del Señor por el mensaje de los que estaban ahí presentes. O sea que cuando el Señor Jesucristo está orando por los discípulos que iban a creer ahí por la palabra de los discípulos, Él está orando por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Está orando por ti y por mí. Amén. Aunque estos discípulos han partido hace mucho tiempo, hace muchos años, ya partieron, la palabra que ellos proclamaron ha seguido haciendo un efecto a través de la historia en la humanidad. Amén. La palabra que ellos proclamaron ha llegado a nuestra vida, ha cambiado a nuestra vida, nos ha sacado del mundo, así como ellos salieron del mundo, nos ha dado libertad y hemos pasado de las garras del mundo a la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros. Nosotros hemos recibido el beneficio de que hemos recibido la palabra del Señor, y nosotros vemos aquí que nosotros tenemos la bendición, el beneficio de que el mejor intercesor está intercediendo por nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Él está intercediendo por nosotros. Nosotros le servimos al mejor intercesor, le servimos a nuestro ayudador, a quien tiene cuidado de nosotros, el que pensó en nosotros antes de nosotros haber nacido. Dice, Cristo está aquí también orando por la unidad de los creyentes. Y esto es, los creyentes en Cristo es la iglesia. Nosotros conocemos la iglesia, los sirvientes de Cristo, como la iglesia donde quiera que se encuentre.
la denominación a la que sirva, el país donde se encuentra, el lenguaje donde habla, que seamos uno. Que seamos uno. Y esta unidad que Él pide, que Él ruega al Padre, no es una unidad que se puede hacer mediante por la habilidad humana, sino que es una unidad que solamente el Espíritu Santo operando en la vida de los creyentes puede causar esa unidad entre los creyentes, que existe esa unidad verdadera en los creyentes. Una unidad que la unidad que Él pide es una unidad semejante a la unidad que hay entre el Padre y Él, una unidad como hay en la Trinitaria, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Amén. Él no está pidiendo una unidad nacional, Él no está pidiendo una unidad social, una unidad política, sino que está pidiendo una unidad en un mismo espíritu, está pidiendo. Y solamente, como dijimos, el Espíritu Santo de Dios puede causar esa unidad en los creyentes cuando el creyente se rinde y deja sus propios deseos y sus propios intereses. El Señor hace esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esto no quiere decir que todos los creyentes vamos a coincidir en todos nuestros pensamientos. Esto no quiere decir que todos los creyentes vamos a coincidir en las mismas opiniones todo el tiempo. Pero eso quiere decir que el mismo espíritu que mora en el creyente, que tal vez tiene diferencia teológica conmigo, habita en él como habita en mí. Amén. Eso quiere decir que puede ser que haya un creyente que tenga diferencias teológicas conmigo y que continúe siendo mi hermano. Amén. Porque hay cosas que si hay puntos que si alguien cree diferente a mí no es mi hermano. El punto de que si alguien cree que Jesús no cree como yo, que es el Hijo de Dios, no puede ser mi hermano. No es mi hermano en Cristo. Si no cree que Jesús murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, no es mi hermano. Pero hay otros puntos en la Biblia que no son puntos esenciales para ser mi hermano, no son puntos esenciales para la salvación. Si una persona cree que Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó, que vino al mundo, se humilló, dio su vida, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está intercediendo por nosotros, es mi hermano. Amén. Ahora, si hay otra diferencia teológica, por ejemplo, nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia que existe, sucederá, y creemos que es un evento bíblico. Creemos que será un arrebatamiento previo a la gran tribulación. Pero nosotros tenemos hermanos en Cristo que creen diferente y no dejan de ser nuestros hermanos. No por cada diferencia en un punto teológico quiere decir que alguien no sea nuestro hermano. Y esta es la unidad que el Señor Jesucristo está pidiendo dentro de la iglesia. O sea que no es como aquellas personas que tú ves que predican un mensaje y dicen que si una persona no cree como ellos creen, es hijo del diablo. Eso no es así. Hubo alguien que dijo una frase que refleja esta unidad, no sé quién la dijo, sé que es una frase que lleva mucho tiempo, pero que refleja lo que debe de ser esta unidad. Dice: las doctrinas esenciales, unidad. ¿Qué son las doctrinas esenciales? Las doctrinas como la que mencionamos. La salvación es por fe en Jesucristo. Dice: en las doctrinas no esenciales, libertad entre los hermanos. Un hermano cree diferente a mí en una doctrina que no es una doctrina referencia a la salvación. Hay libertad en esas doctrinas. Pero en todas las cosas, amor. Y esa es la unidad. Es una unidad que solamente puede haber en la vida del creyente, siendo el producto del Espíritu Santo operando en la vida del ser humano. Elimina esas divisiones. Esas divisiones que nosotros vemos en la iglesia, en los puntos teológicos, en la manera de conducirse, no son divisiones que son recientes, sino que a través de la historia de la iglesia, desde su inicio, nosotros podemos ver que existen diferencias de cómo se deben de hacer las cosas entre los hermanos. Vemos un ejemplo muy particular en el libro de los Hechos.
En el libro de los Hechos, después de la conversión de Pablo, quien había sido el compañero, que había logrado presentar a Pablo y que los discípulos aceptaran a Pablo, había sido Bernabé. Y Bernabé había sido el compañero de Pablo en su primera misión, su primer viaje misionero. Pero ¿qué sucede? Que en ese viaje misionero iba Marcos. Y Marcos había, por alguna razón u otra, tal vez las condiciones del viaje misionero no eran las mejores, tal vez tenían que pasar por dificultades y él los había abandonado. Cuando llega el tiempo entonces de que Pablo y Bernabé van a ir al segundo viaje misionero, Pablo no quiere llevar a Bernabé a Marcos porque Marcos los había abandonado. Sin embargo, vemos que Bernabé sí quiere llevar a Marcos, quien es posiblemente familiar de Bernabé. Y vemos lo que sucedió, dice en Hechos capítulo 15, versículo 39 al 41, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea que vemos esas divisiones que se han experimentado entre los hermanos desde el principio de la iglesia. Pero esas divisiones, aunque no son el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios esa separación, esas divisiones entre los hermanos. Nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios que usa nuestras propias faltas, nuestras propias debilidades para Él glorificarse. Así vemos en esa instancia que Él usó ese problema que hubo entre Pablo y Bernabé para que en vez de un grupo de misioneros, convertirlo en dos grupos misioneros. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que toma lo malo y lo torna en algo que es para su gloria. Alguna equivocación, alguna falta de sus hijos, muchas veces vemos aquí que esa división que no es la voluntad de Dios en la vida del creyente, Él lo torna para bien. Y nosotros vemos evidencia de eso en la historia de los concilios. Cuando nosotros vemos los concilios cristianos, vemos la cantidad de diferentes concilios cristianos. Y vemos que el Señor no quiere que exista división entre los hermanos. O sea, que yo me pueda llevar con un hermano de un concilio distinto, pero nosotros vemos muchas veces guerra entre los diferentes concilios. Pero sin embargo, aunque esas decisiones muchas veces se han tomado bajo un espíritu de división en la vida del creyente, vemos que el Señor se ha continuado glorificando, así como se glorificó en la división de Pablo y Bernabé en llevar dos grupos misioneros. Así que ha llevado el evangelio a través del mundo con esfuerzo de diferentes concilios, y se ha glorificado a través del mundo, y la gente se ha salvado a través del mundo, y ha llegado a de donde nosotros venimos el mensaje del evangelio, precisamente porque hubo gente dispuestas como los discípulos del Señor a llevar este evangelio, a sufrir por este evangelio. Vemos el versículo 24 al final del capítulo. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos que el Señor está aquí a punto de concluir esta oración, y vemos que su deseo es que sus discípulos, y por ende también nosotros, aquellas personas que hemos creído en Él, estemos en su presencia, estemos con Él, que nosotros logremos presenciar su gloria, su esplendor, que Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Ese es el deseo del Señor Jesucristo, que nosotros podamos contemplar su gloria. Y esta promesa, vemos cuando Él, habíamos visto en el capítulo 14, que Él dice que se va a preparar lugar y vendrá otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de Él, que nosotros estemos donde Él está, que nosotros podamos presenciarlo, verlo a Él en toda su gloria. Y ese es el deseo del Señor, la gloria, que verlo en su gloria, que en la oración que Él rogó, que tuviera su gloria que ha tenido con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él está en el día de hoy en toda su gloria, y nosotros a través de la Biblia en algunas ocasiones podemos ver a un Cristo que se manifiesta en su gloria. Y nosotros vemos el mismo Juan estando en la isla de Patmos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vemos que él logró presenciar una muestra de lo que es la gloria del Señor. Y vemos cuál fue la reacción de Juan. Dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades. También vemos que el profeta Isaías tuvo una visión del Señor en su gloria, y lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Jesús ha regresado al Padre. Él está en el Padre, está en la gloria que Él estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero Él ha rogado al Padre de que nosotros, sus discípulos, sus testigos, vayamos a donde Él está, y que podamos nosotros presenciar al Señor Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Y nosotros tenemos la confianza de que así será, de que nosotros estaremos en su presencia, presenciándolo a Él, así como lo vio Juan en su gloria, así como lo vio Isaías en su gloria. Nosotros un día estaremos en su gloria. Hasta ahora nosotros podemos ver manifestada en su vida un poquito de lo que es su gloria. Cuando Él nos cambia, nos transforma, no somos lo que éramos antes, pero eso es una muestra poquitica de su gloria. En aquel día nosotros lo podremos presenciar a Él en toda su gloria. Amén. Hay un himno que lo expresa de esta manera, diciendo: solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Nosotros lo veremos, como dice el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Hay otra alabanza que dice: más allá del horizonte de las estrellas habita un rey. Aleluya. Y dice que allí los serafines dicen: santo, santo, santo a su majestad. Aleluya, gloria. Nosotros seremos parte de aquel coro celestial dando gloria al Señor. ¿Cuántos esperan aquel día de poder ver al Señor? Aquel que nos lavó, aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, estar en su presencia, ver su majestad. Ese es el deseo que cada uno de los que hemos creído en Él, que hemos sido transformados, que hemos sido lavados en su sangre, esperamos aquel día glorioso. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy, esperando que haya sido de bendición,
para todos los que han estado acompañándonos en el estudio de la palabra. Invitamos a las personas que han estado con nosotros en este estudio a que compartan con nosotros la próxima semana. Vamos a estar continuando con la ayuda de Dios el estudio del Evangelio según San Juan, y vamos a entrar al próximo capítulo, el capítulo 18. Yo les exhorto que lo lean anticipadamente. Yo sé que será de bendición. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Dios mío, que donde quiera que tu palabra haya llegado, Padre Santo, que cause el efecto con el cual tú la has llevado, Padre Santo, que sea una palabra transformadora, que sea una palabra, Señor, que fortalezca a tu pueblo, una palabra de esperanza, Señor, una palabra, Señor, que nos llene, Señor, de gozo, Señor, que nos llene de esperanza, Señor, y de expectativa de que algún día, Señor, nosotros podamos verte en tu gloria, así como tú has orado al Padre. Tu deseo, Padre Santo, y tú lo cumplirás, Dios mío. Amén. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy.